empezó la cortinilla. Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un invitado de lujo, Raúl Godínez, que nos viene a hablar de su extraordinario libro Desde el corazón de las palabras, de Ediciones Fellow. Hola Raúl, bienvenido a Desde los Libros. Maru, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, es un honor estar aquí contigo. No, un gusto tenerte aquí. Y bueno, nos vienes a hablar efectivamente desde el corazón de las palabras, Raúl. Ah, sí, desde el corazón de las palabras hasta desde los libros. Sí, mira, qué interesante, desde. Ah, sí. Oye, pues es un libro, lo comentamos fuera del aire, que te acerca a la vida de 26 escritores, cuyas entrevistas hiciste de 1994 a 2015, o sea, hace poquito que hiciste las últimas. Totalmente. Y entonces hiciste una recopilación que ahora nos regalas a través de este libro. Así es, desde el corazón de las palabras reúne la mayoría de las entrevistas que yo he realizado a escritores, son narradores, cuentistas, dramaturgos, por ahí historiadores también, y todos, bueno, con esta vocación, ¿no? Literaria, artística, creativa, y que, bueno, siempre es un lujo poderlos reunir en una sola propuesta editorial. Sí, realmente algo padrísimo del libro es que lograste reunir a muchas personalidades del mundo de la literatura en nuestro país, y bueno, y personalidades que han ido a otros países ya, que ya tienen un impacto en otros países. Totalmente. Entonces, interesantísimo. ¿Qué te parece si nos empiezas a contar, Raúl, un poquito como el detrás de cámaras de tu libro, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas 26 entrevistas? Bueno, lo que hay es una persona muy inquieta que, bueno, he trabajado en muchos medios, sean suplementos, revistas, periódicos, etcétera, y siempre realizando este género de la entrevista. Aquí se compila la entrevista más vieja que tengo, que es de 1994 precisamente, del periódico Excelsior, en una sección que ya no existe, se llamaba Sección Metropolitana, y donde se tenía que hablar de la ciudad. Entonces, bueno, pues lo que lo apasiona a uno es la literatura, entonces a partir de la literatura y del escritor buscaba que hablaran de la ciudad, y me encuentro con un personaje como Emiliano Pérez Cruz, que viene de Ciudad Nezahualcóyotl, él es cronista de esta entidad, y viene a platicar de la urbe, de la ciudad desde un punto de vista muy singular, y bueno, por ahí me voy toda mi vida, ¿no? Entrevistando, cuestionando, y finalmente lo que uno pretende siempre es establecer un lazo de comunicación entre el entrevistado y el lector al final de cuentas, y si en esa posibilidad podemos tener amigos, compañeros de los cuales aprendemos, pues siempre es ganancia. Claro, Raúl, el tema aquí es ese tema de... Nos hablas de que a través de tus entrevistas tratas de adentrarnos al alma de tu entrevistado, ¿no? Y es algo de lo que platicábamos, Raúl, antes de entrar al aire, de cómo era esta dinámica que nos acerca a los autores, a los escritores, y que no es simplemente a ver, contesta la pregunta que te estoy haciendo, o sea, no es eso, sino, a ver, de verdad que hay una conexión entre el lector y entre el escritor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo viviste esto de acercarte a los escritores? O sea, ¿cómo fue tu percepción? O sea, tú nos lo narras aquí, y aparte es riquísimo cómo nos lo narras, déjame decirte, Raúl, este tema de cómo nos vas acercando a ellos, de cómo vas haciendo un contexto, incluso hablas de cómo gesticulan, de cómo mueven los brazos, de cómo beben café, de cómo beben el té. O sea, ¿cómo es esto? O sea, nosotros no lo transmites, pero ¿tú cómo lo viviste? O sea, realmente esto de estar de tú a tú con gente de una talla muy importante en la literatura, estamos hablando de Monsiváis, de Elena Poniatowska,
estamos hablando de Heraclio Cepeda, o sea, estamos hablando de muchos escritores que es importante, pues bueno, para la literatura de nuestro país. ¿Qué se siente estar enfrente de ellos? Bueno, lo primero que te voy a decir es que quien hablaba con estas estrellas de la literatura, como les llama Gustavo Sáenz, era un jovencito muy inquieto. Yo la mayoría de estas entrevistas las empecé cuando yo iba en la preparatoria, en la universidad o saliendo de la universidad. Entonces, pues era un joven reportero, era siempre una persona con este perfil de querer ser escritor. Todavía no había publicado yo libros cuando estaba yo entrevistando a estas personalidades, y pues lo que sobre todo quería uno era aprender de ellos. Era sí preguntarles, sí presentarlos, sí difundirlos, sí darlos a conocer, pero sobre todo era convidar una pasión. Sobre todo, creo que era lo más importante, el dejarme yo deslumbrar por una personalidad que tenía yo enfrente y a mi vez transmitírsela al lector, decirle, este personaje vale la pena que conozcas este libro, que conozcas este cuento, que conozcas esta propuesta, y en el sentido en que uno, en la mejor de las acepciones, se dejaba seducir, podía transmitir también esa calidez, esa humanidad que transmitía cada uno de ellos, ¿no? Oye, porque déjame felicitarte sin duda, Raúl, porque lo logras. Yo creo que está muy bien logrado ese trabajo de ponernos a los lectores en un contexto realmente de tú a tú con el entrevistado. Hay muchos que en este camino pues ya no están, ¿no? O sea, que se han ido, pero finalmente nos trasladas hacia ese momento en el que tú estuviste de cerca. Y tú lo vas leyendo, tú como lector lo vas leyendo y dices, mira, interesante, ¿no? O sea, bueno, creo que hay uno en donde mencionas que incluso pasa el gato o que está atento el gato observando la entrevista. Entonces yo creo que es algo muy padre para nosotros como lectores, ¿no? Y algo que te comentaba antes de entrar al aire era justamente esta dinámica de disfrutar la forma de ser de 26 personas distintas, que aparte son totalmente, ahí sí, distintas, o sea, en la forma de ser, en el carácter y demás. Y justamente esto que planteas, y yo creo que el título no puede ser mejor, desde el corazón de las palabras, porque las palabras te van delineando las personalidades de cada uno de los escritores, ¿no? O sea, yo te decía que igual a mí me impactaba bastante el tema de que algunos me parecían muy amigables, me parecían muy cordiales, y que otros decían, no, bueno, con él sí hay que tener cuidadito, porque si te sales un poquito de la tangente o le preguntas algo que no te gusta, igual y te va a ir muy mal, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, porque encontraste a gente que era muy, muy linda, muy accesible, y tal vez unos que fueron un poco más difíciles. ¿Cómo enfrentar, para alguien que entrevista, cómo es esta dinámica? Para mí realmente fue fácil, en el sentido de que cuando llegué con ellos ante cada uno de estas personalidades, yo ya había leído la mayoría de sus obras. Si no las había leído todas, sí había leído las más relevantes, y entonces era muy grato llegar a corroborar algunas ideas, preguntar sobre un planteamiento específico, comentar incluso sobre algún cuento, algún texto, algún drama que no cuajaba del todo. Entonces, en ese sentido, ellos mismos se daban cuenta de que, de que uno llegaba armado, con las propias armas que ellos proporcionaban, que son sus libros, que es su propuesta narrativa, que es su estilo. Entonces, por ejemplo, entrevistar a José Agustín después de haberlo leído es riquísimo, ¿no? Porque uno sabe que a fuerza va a ser un hombre grato, fresco, dinámico, y que va a estar metido en el albur, en el lenguaje fresco, en estar haciendo este lenguaje tan chispeante, ¿no? Y en efecto es así, y de pronto también es muy sobrio, ¿no? Cuando algo no le gusta también lo marca muy. Y ya te quedas así como de mejor no digo ya nada. Así es, pero todos ellos tienen una personalidad muy diferente. Estamos hablando de escritores que manejan un ego a veces muy alto, sí, claro, muy grande, pero también de escritores que terminamos siendo amigos, afortunadamente, a lo largo de los años, a lo largo de las entrevistas. Terminamos siendo compañeros que hemos coincidido en diferentes propuestas, en diferentes presentaciones, en diferentes proyectos, y es siempre cálido volverlos a recuperar, ahora en forma de libro, ahora en forma de volumen, en estos primeros encuentros, en estas primeras entrevistas. Oye, ¿y ya les llamaste para decirles que ya están en tu nuevo libro?
Sí, a la mayoría, ¿eh? Sí, claro, a los que todavía están. Todavía no todos, sí, sí, a la va a mayoría. ser una sorpresa. Totalmente. Y con la mayoría de ellos los estuvimos checando las entrevistas. Como ya habían pasado muchos años desde que originalmente se había publicado en estas revistas, periódicos, etcétera, pues era actualizarlas, era mantenerlas frescas, era actualizar la información de ellos, los premios que habían obtenido, qué otras obras habían publicado, un poco darle un panorama al lector que fuera muy completo, que fuera muy vasto, de quién es este autor, por qué es importante, a dónde ha sido traducido, en qué país es reconocido, qué premios trae detrás de él. Entonces era un material que sirviera para el estudiante, para el lector, para el conocedor, para quien le interesa la literatura mexicana, a quien le interesa estas personalidades tan vastas, ¿no? Oye, Raúl, ¿por qué no nos cuentas un poquito para qué hacer esta compilación? Bueno, ese es tu trabajo, realmente es un trabajo de muchos años, o sea, estamos hablando de 1994 al 2015. Y bueno, de repente dices, voy a hacer una compilación de todo lo que trabajé en estos años y nos la regalas. ¿Para qué nos la regalas? Tiene una frase por ahí. Bueno, que hay que comprar el libro. No es regalado. Específicamente no es tan regalado, pero que eso es un gran regalo a final de cuentas. Tiene una frase Juan Villoro que a mí me gusta mucho, que dice que uno cuando se pone a compartir afectos, lo que está compartiendo son obsesiones y gustos. Y cuando uno puede hacérselo interesante, propositivo al tercero, que es ese lector, que es ese televidente, que es ese radioescucha, pues creo que finalmente se cierra el círculo de poder promover a un autor, difundirlo, abrir la ventana y decir, este autor vale la pena, conózcanlo, ¿no? Por ahí también tiene una frase Gustavo Sáenz que dice, hay que estar rabiosamente convencidos de que ese autor tiene algo que ofrecer. Y hay que metérselo por los ojos a los lectores, hay que ponérselo en los periódicos, en los suplementos, que lo encuentren, que lo vean, que esté exhibido en las librerías, etcétera, para que al final diga el lector, bueno, pues ¿por qué tanto aparece este libro? ¿No? Vamos a ver qué tiene de interesante. Y por ahí coquetearle, seducirlo, que aprendan a amar una propuesta. Habrá una que no les guste, pero puede haber dos o tres que realmente los seduzcan y los acompañen en un camino durante muchas lecturas, durante muchos libros, y creo que es ahí donde se cierra ese círculo, ¿no? Y es a mí lo que más me gusta del periodismo, el poder compartir estas personas que cada una es valiosa en sí misma, ¿no? Claro, sí, es interesantísimo esto que nos dices, porque sin duda, como bien mencionas, tienes 26 escritores muy variados, de temáticas muy variadas, que bueno, van del ensayo, la poesía, al cuento, o sea, incluso ahí en Heraclio Cepeda me encanta que hablas de que es cuentero, no es solo cuentista, sino cuentero, él se autonombra cuentero. Entonces, puede haber que algunos géneros te identifiques con ellos y te gusten, puede haber otros que no, pero la oportunidad que nos brindas con el libro es justamente eso, o sea, explora todas estas opciones y quédate con las que más quieras. Pero indudablemente algo que a mí me deja claro tu libro es que mientras más libros he leído, menos he leído. O sea, cada de que veía alguno de las sinopsis, porque bueno, fue sinopsis curriculares de cada uno de los escritores, decía, wow, todo esto han escrito, ¿y dónde está que no he leído todo esto? Pero bueno, realmente son muchísimos libros, pero nos das esa oportunidad de acercarnos a los autores, de conocerlos, de abrirles la puerta, o de decir no nos gusta. Totalmente. Entonces eso es algo exquisito del libro, la verdad es que sí. Es que se vale finalmente que no te guste un autor, que no te guste una propuesta, que no te gusten los temas que trata, etcétera, pero lo que sí vale la pena es conocerlos. Sí, claro. ¿No? Son relevantes por alguna temática o por alguna propuesta, son autores que siempre han sido... Y en México, bueno, siempre hemos tenido que luchar a favor de la cultura y en contra de todo, ¿no? Desde el presupuesto, desde la visión de las televisoras, televisoras tradicionales, ¿no? Y de algunas instancias que siempre le cierran la posibilidad a la cultura, a la manifestación artística y al libro en general. Entonces, el hecho de poder acercarse y decir, estos autores, estos 26 autores tienen algo que proponer, son muy buenos, son reconocidos en el extranjero, son muy aceptados por el autor nacional, acércate a él, conócelo, disfrútalo. A lo mejor no te gusta, pero ya lo descubriste, ya sabes quién es, por qué vale la pena, por a dónde va su vertiente, etcétera, ¿no? Al menos sabes que existe. Así es. Ya con eso estás del otro lado, ¿no? Totalmente. Raúl, ¿te parece bien si vamos a un breve corte? Adelante. Bueno, amigos, no se vayan, estamos con Raúl Godínez en Desde los Libros.
propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Raúl Godínez de su excelente libro Desde el corazón de las palabras. Raúl, antes de irnos al corte hablábamos de esa facilidad que nos das de acercarnos a 26 escritores distintos. Y decías que, bueno, era una necesidad que también tú tenías que cubrir para ti, ¿no? El proyectar hacia los demás tu trabajo y compartir, que yo creo que eso es algo maravilloso de los escritores. Y en el libro yo creo que se conjuga mucho de todo lo que te dedicas, ¿no? O sea, eres escritor, pero también eres periodista, pero también eres editor, promotor cultural, entonces metiste todo en un mismo paquete. Totalmente. Fíjate que una de las personas que leía el libro me comentaba, dice, oye, a mí me gustó mucho tu libro porque se lee como un manual literario. Y si tú te metes a leerlo porque te gusta escribir, porque te gusta redactar, porque no sabes cómo entrarle a los libros, cómo entrarle a la historia, el propio libro te lo va permitiendo, y no por lo que uno pueda proponer, sino realmente por lo que los autores te están mostrando, te están enseñando, ¿no? Te están revelando finalmente lo que es su mundo, su universo y esta cercanía que ellos tienen en cuanto a la creación literaria. Sí, y finalmente, que era algo que platicábamos, Raúl, es esa situación de que tú te acercas a ellos y buscas acercarlos a nosotros, pero verlos desde un punto de vista de un ser humano, ¿no? Porque a veces pareciera, y sobre todo en ese tema de la literatura, que es inalcanzable, ¿no? O sea, hay ciertos personajes que son inalcanzables, y entonces lo que hace tu libro es justamente decir, no, o sea, son seres humanos como cualquiera, que siente, ¿no? Que tiene emociones, que ve la vida de distinta manera, o que puede tener muchos puntos de contacto contigo. Entonces ya los bajas como de ese mundito de inalcanzable y ya nos los dejas más cerquita. Es que es necesario, desafortunadamente, y lo que son los medios de comunicación siempre nos han mostrado al artista como un ser inalcanzable, acartonado, frío, soberbio, ególatra. Y acá no, acá es un poco hacerlo. Y es un poco un camarada de camino, ¿no? Es un compañero de camino que nos puede enseñar mucho y al que vale la pena acercarse y explotarle todos sus conocimientos, toda esta sensibilidad tan rica que tienen, que manejan, y poderles hablar de temas desde el erotismo, la sensualidad, la propuesta narrativa, la infancia, la vida de ellos, sus relaciones de pareja, etcétera. Un poco sacarlos del tema encasillado a donde siempre nos ha llevado este acartonamiento que lo manejan muchos medios durante muchos años, así lo presentaron. La cultura era algo muy, muy arquetípico, ¿no? Claro. Entonces hay que sacarlo de ahí. Entonces, de hecho, comentábamos que de repente agarraste a algunos de bajada, ¿no? Con ciertas preguntas, así como se salió un poquito del esquema porque querías explorar
más hacia la emoción del autor que propiamente que te recitara lo que ha escrito, ¿no? O sea, finalmente sí es importante dejar claro que ha escrito, pero también conocer ese detrás del corazón de los autores, ¿no? O sea, yo creo que eso hace todavía más enriquecedora la lectura, porque indudablemente si entiendes lo que te quería decir el autor, pues es más padre leer el libro, ¿no? O sea, te deja más leer el libro, ya al menos entiendes mejor el contexto del escritor. Yo lo que buscaba sobre todo era no hacerle las mismas preguntas que todos. Por obviedad, todos ya se la habían hecho, porque su obra siempre giraba en torno al mismo tema, etc. Yo un poco lo sacaba de pronto de esa temática, y era donde ellos no sabían de pronto cómo reaccionar. Por ahí hay una frase de Saúl Juárez, que me decía, oye, contigo no supe si ponerme serio como funcionario o loco como creador, ¿no? O sea, me traías de aquí para allá, ¿no? Entonces es muy grato cuando logramos esa horizontalidad con quien estábamos conversando y ponerlo como un ser humano más, pero creativo, claro, loco, propositivo, ingenioso, y donde podemos aprender mucho más de él. Sí, indudablemente lo haces muy bien, porque sí te metes en ese personaje, ¿no? O sea, a veces pareciera que el personaje, bueno, de hecho, en algún momento hasta los autores parecen personajes de sus libros, ¿no? Entonces, tú lo sacas un poquito del personaje y nos enseñas el verdadero yo de cada uno de los autores. Pero, mira, no sé si voy a pecar de injusta con esta pregunta, pero me gustaría que nos contaras acerca de esas 26 entrevistas que realizaste. ¿Hay alguna en particular que te haya marcado? O sea, yo sé que todas, y bueno, y yo desde el punto de vista de haberlo leído, de conocer tu libro, pues todas tienen algo que te aporta cada uno de los escritores, pero hay algunas que te hacen más sentido, hay algunas que te movieron más. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito como por ese lado? ¿Hay alguna que te haya de verdad hecho vibrar de, mira, eso es muy interesante, se aplica a mi vida? Sí, yo creo que fueron varias, como las hice durante muchos años, y bueno, habrá alguna que me impactó por ser muy joven, alguna porque eran mis primeras entrevistas, otras porque ya estaba yo empezando a publicar mis propios libros de creación literaria, entonces lo agarraba yo para aprender las mañas, el conocimiento, saber por a dónde le llegaban al tema. Entonces, en ese sentido, bueno, por ejemplo, entrevistar a Elena Poniatowska cuando yo era muy joven fue algo muy impresionante, claro, porque era la gran entrevistadora de México, ¿no? Y era un poco meterme a su terreno de ella, en el género que ella domina, y traté de meterme de una manera muy informal, muy desparpajada, ¿no? Y de pronto decirle, ¿y a poco de verdad usted es así tan inocente como se ven sus preguntas, ¿no? ¿Y a poco de verdad? Porque ella es incisiva, pero juega con esa malicia que le da esta supuesta inocencia, ¿no? Y de pronto me decía, no, qué preguntotas, eso no me lo digas, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho. Y por ejemplo, también te puedo decir de un personaje que yo admiro mucho, que es Juan Villoro, lo que es su personalidad, su forma de expresarse, su dicción, su manejo obviamente de la literatura y su acercamiento a la literatura, cómo se dio. Y me gustó mucho porque era como una piedra de toque, como un punto de unión entre dos generaciones. Él empieza en la entrevista hablando sobre lo que le representó haber leído a José Agustín en su juventud, cuando José Agustín habla de la juventud de una manera soberbia, encantadora, feliz, dicharachera, como no se había tocado antes la juventud en la literatura mexicana, ¿no? Y cómo él se convierte, Juan Villoro, en un eslabón hacia los jóvenes escritores, ¿no? Este hombre que es traductor, que conoce de historia, que sabe de filosofía, que sabe obviamente de literatura, que sabe de tradiciones, que sabe de iconos. Entonces, vaya, es un personaje muy, muy interesante él mismo como creador. Y bueno, a mí siempre me ha encantado la generación del crack, ¿no? Se me hacen soberbios en todo lo que ellos vinieron a transformar y a proponer. Obviamente lo hicieron desde una postura de ruptura que buscaban ellos y que les funcionó en su momento y que siguieron trabajando en ese estilo, ¿no? Eso me gustó mucho en cuanto a sus propuestas. Eso es padre, porque ahorita que dijiste eso de la ruptura, ¿no? O sea, bueno, al ratito vamos a explorar un poquito más acerca de lo que ellos llaman una literatura light, ¿no? Pero de esa ruptura me llamó mucho la atención que en la última entrevista que hay en el libro,
mencionan que no era ruptura, que era fisura, ¿no? Sí. Son muy cuidadosos en decir, no, espérate, no. no rompo por completo, es una fisura. No, ellos son muy buenos, son muy ágiles para poder cuidar y darle el giro Me queda necesario, claro que saben etcétera. utilizar las palabras. Sí, no, la verdad es que hay dos escritores de ellos, que uno es Jorge Volpi y el otro es Ignacio Padilla, que son soberbios, ¿no? En cuanto a su estructura, manejo del lenguaje, cómo conforman la trama, o sea, son muy cuidados. Yo admiro mucho la obra de Ignacio Padilla, creo que es algo de lo más serio que yo he leído de las últimas generaciones mexicanas, y me gusta mucho, creo que son autores que vale la pena conocer, disfrutar, acercarse a ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Indudablemente ya después de haber leído tu libro nos compromete a leer bastantes otros títulos que mencionas por ahí, Raúl, pero oye, hay algo muy interesante acerca de... hay un común denominador en varios de tus entrevistados que hablan de que todo este hábito de la lectura, todo esto, lo importante que los movió a escribir fue el aprender a leer, bueno, no solo aprender a leer como en estricto sentido, sino el leer en casa o ver que los familiares leían o ver que los familiares contaban cuentos, o sea, esta intención del hábito de la lectura en estos grandes escritores me sonó así como increíble cuando escuché eso. Dije, es verdad, en casa se hacen los lectores más asiduos se hacen en casa, o sea, puedes hacer todo un programa de promoción de la lectura y demás, pero si puedes hacerlo en casa es mucho más sencillo si los niños te ven leer, si tú promueves en los niños la lectura, ¿no? En tus niños, en tus hermanitos. Entonces, por ejemplo, me gustaría compartirte, bueno, te comparto lo que tú nos compartes, pero de Heraclio Cepeda me gustó mucho una parte en donde él dice, sobre todo me nutrí de aspectos que se generaban en mi casa, donde teníamos una muy buena biblioteca y una enorme afición por los temas de Chiapas, ¿no? De hecho, él habla de que había muchas sobremesas con su familia, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo el hecho de los cuentos, de todo ese tema de los indígenas Chiapas, que aparte es algo que él defiende muchísimo, que él cuida, que él promueve, ¿no? Entonces, cómo estas sobremesas desde niño incentivaron en él esta necesidad de escribir, ¿no? O sea, eso me pareció fascinante. Y justamente Juan Villoro decía que su abuela, bueno, dice, mi abuela implica para mí el primer contacto con el poderío de las fábulas y las historias. Y me encantó que dice, muchas veces yo sabía que estaba mintiendo, pero de todas maneras me encantaban sus historias. Y bueno, y yo lo pienso, por ejemplo, con mi abuelo, que de repente se agarra contando historias, y ya de repente te pierdes entre la fantasía y la realidad, sí. Pero es maravilloso escucharlos, ¿no? O sea, claro. Realmente eso te mueve también como escarbar un poquito hacia ese origen que él vivió, ¿no? Y bueno, y Saúl Juárez también me encanta, que dice, como pasa con la mayoría de los escritores, mi gusto literario se inició desde muy temprano en la niñez. Entonces ahí es un común denominador interesante. Sí, yo creo que los malos hábitos a veces no son tan malos, ¿no? Hay buenos hábitos que empiezan así, que es la imitación. Exacto. La imitación, los mejores vicios en la vida se dan imitando, ¿no? Entonces, la lectura para mí es un vicio, y es un vicio bellísimo, porque uno aprende primero a manosear el libro, y después a empezarlo a leer. Después, cuando abres un libro que está retractilado, que está encerrado en la tinta, y lo abres y lo empiezas a oler, y te compenetra en un universo distinto. Y ya posteriormente, bueno, viene la tragedia de empezar a escribirlos, ¿no? Que eso ya es sí. Donde se desborda la locura. Pero, por ejemplo, hay un comentario que hace Elena Poniatowska, que dice, bueno, ¿qué podemos hacer con los niños? ¿Cómo los podemos acercar a la literatura si en México están dadas todas las condiciones para que nadie lea, ¿no? Y eso es bien conveniente, ¿no? Sí, para determinadas personas. Y en este caso ella lo que comentaba es, déjalo que se acerque, que lo manosee, que lo pise, que se encime, que haga montañitas de libros, que se tire sobre los libros, que se los aviente, porque algún día le van a interesar, así como, bueno, ¿y esto que tanto aviento, qué tiene adentro? Y a lo mejor lo abre y empieza teniendo ilustraciones, dibujos, caricaturas, colores, pero al poco tiempo se va a acercar a las letras, estas letras enormes que son para niños,
y poco a poco las va a ir leyendo y acercándose. Yo creo que esa es la mejor manera es el principal acto del fomento a la lectura, o sea, dejarlos que los niños se acerquen a los libros, que los estén toqueteando, que los estén acercando, que los estén oliendo, que los estén saboreando, porque de ahí van a nacer el amor. Primero nace la curiosidad y después van a nacer el interés y posteriormente el amor, y bueno, por ahí se puede desbordar la pasión, que siempre hacia donde se busca llegar. Pero mira, es interesantísimo porque de hecho también en alguna de tus entrevistas hablaban de este tema de cómo a veces la escuela, o sea, el que te obligan a leer ciertos textos, es un atentado directo contra el gusto por la lectura o el gozo por la lectura, y entonces en lugar de verlo como algo gozoso, lo ves como un castigo divino. O sea, y de repente eso igual y no está funcionando en nuestro sistema de educación, que nos obliguen a leer un libro que no entendemos, ¿no? Incluso creo que es Villoro que lo menciona, o sea, que decía que de repente él le acercaba ciertas lecturas que decía, ¿y esto qué? ¿Cómo lo voy a entender, no? Si soy un niño, casi. Sí, se lo dan a leer en la secundaria, el libro del mío Cid. Y él está fascinado porque acaba de ver la película del Cid Campeador. Y dice, no, pues tiene que ser la versión de Charles Heston y Sofía Loren. Y se va a verlo, se va a conocer el libro y choca con él literalmente, porque está escrito en español antiguo, con una estructura muy pesada y que no tiene ningún tipo de acercamiento para esa edad, ¿no? Entonces dice, no, pues la literatura no es para mí, ¿no? No me interesa este universo. Hasta que descubre a José Agustín, que le habla con el albur, con la sensualidad, le habla del rock, le habla de la música, le habla de la incomprensión del padre hacia el joven. Entonces lo mete en lo que él está viviendo en una edad esencial. Y dice, bueno, a partir de que yo leí el libro de Perfil de José Agustín, me convertí a la literatura, ¿no? Que es la gran fascinación que uno tiene con el libro, que le he revelado en la edad correspondiente o en la circunstancia adecuada. Pero mira, en el contenido de esa entrevista ahorita me trajiste a la mente justamente esto que él menciona de que los lectores, o sea, cuando tú creces con ese estereotipo de la lectura es aburrida, los libros son horribles, bla, 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 pues vas creciendo y pues, sin leer libros, ¿no? Pero puede haber un libro que te cautive de tal forma que haga que te transformes y empiezas a volverte lector, y eso es algo de lo que decía que para un autor eso era importante, ¿no? O sea, era importante que igual alguien que nunca hubiera leído, lee algo tuyo y tú haces que se convierta el lector, ¿no? No, eso sería maravilloso, ¿no? Es siempre poder cautivar al lector. Eso creo que siempre es la finalidad que sigue todo libro, toda propuesta narrativa, todo autor. Poder llegar al lector idóneo, que no te conozca, que no sepa quién eres, de pronto abra tu libro y se sienta atraído, interesado por él, y diga, esto me llega, esto me mueve, esto me está cautivando. Yo creo que es por ahí para donde debemos de caminar en este fomento a la lectura que tanto se promueve o se intenta promover, pero que poco se logra, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, y justamente en eso hay una frase de Saúl Juárez. Él decía algo en relación a... Bueno, como te darás cuenta, yo ya me quedé con muchas frases. ¿No? Excelente, porque tiene frases muy bellas. Sí, padrísimas. Y ese tema de que sé que él no creía en los autores que decían, yo escribo para mí mismo, ¿no? O sea, él dice, no puede ser así, ¿no? Y entonces hay una parte donde dice, yo pienso que se escribe para comunicarse, para que esa botella tirada al mar llegue a alguien y le transmita algo. Bueno, esa frase me fascinó, o sea... No, es que es una belleza. Finalmente hay un autor que te dice, el hecho de la escritura es una plática en una especie de telepatía. Yo lo escribo, lo dejo, tú lo tomas y en algún momento, en algún tiempo, en algún espacio, lo lees y te llega mi mensaje. Eso es lo que finalmente estableció esta comunicación, esta telepatía después de tantos años, esta comunicación directa o indirecta, pero que llegamos a establecer y que finalmente te interesó o no. Pero nos comunicamos, estuvimos conectados en esos 5 minutos que leíste, en esos 10 minutos que nos brindaste de tu vista, de tus sentidos, de tu tiempo y de tu espacio, ¿no? Sí, no, es fascinante, realmente eso de la botella, bueno, aparte de ese tema, ¿no? De la botella tirada al mar, me parecía como, pues bueno, finalmente todos los libros hasta cierto punto es un albur, no sabes si va a gustar, si va a haber una conexión real con el lector o no, y cuando la logras, bueno, yo no me imagino a un autor que no se sienta fascinado de saber que leyeron su libro y que les hizo sentido el libro, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es como el premio mayor de escribir un libro, que la gente te lea y que la gente le cause sentido algo de lo que tú escribes.
Es por ahí lo mismo que está comentando Heraclio Cepeda durante su entrevista, que dice que tristes estos autores que escriben muchos libros y nunca se reimprimen, nunca nadie los vuelve a leer. Sí. Dice, yo escribí Ben Sulul, va en la edición ahora número 40 aproximadamente. Wow. Dice, yo lo escribí a los 28 años, a los 22 años, a los 25 años. Entonces yo estaba hablando de mi contexto, de mi entorno, se va a viajar a China, Rusia, viaja por todo el mundo y cuando regresa es un autor clásico en lenguas indígenas, en este mundo indígena, y es un autor súper conocido, súper leído, y bueno, pues él llega cautivado por esta sensación que le transmiten los lectores, ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que eso sea así como efectivamente lo que busca. Yo coincido con Saúl Juárez en que no creo que puedas escribir nada más para ti solito, sino para que lo publicas. Es como un despropósito, ¿no? O sea, lo publico para mí solito, pues mejor me lo quedo en mi casa y lo leo yo solito, ¿no? Pero, oye, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de este tema del crack? Que como bien dices, es algo muy interesante. Cohen es el que de alguna manera se empieza a acercar esta generación del crack y él los empieza a promover, él empieza a creer en sus lecturas, pero habla de algo muy interesante que es la literatura light. Y antes de entrar al aire, yo comentaba contigo que después de leer el libro ya tengo ciertas dudas acerca de una percepción que tenía, ¿no? Cuando yo pienso ese tema de los libros, digo, bueno, es que está bien que lea la gente, o sea, bueno, o sea, si no logras que se vayan hacia un cierto género, pues que lean lo que sea, ¿no? Y entonces en algún momento platicando con una persona me decían, no, es que no debe leer lo que sea. Por eso estamos así, o sea, en México debemos de leer literatura buena, ¿no? O sea, y que no significa que sea literatura rebuscada ni difícil, claro. Pero literatura que te haga pensar, ¿no? Y entonces yo decía, no, pero yo seguía como con esa dinámica, pues es que lo importante es que la gente lea. Ya después leí tu libro y me di cuenta que igual y tienen un poco de razón o mucho de razón y tal vez me hagan cambiar hacia esa corriente de que la literatura light realmente sí te trunca en ciertas cosas la creatividad, ¿no? O sea, realmente ya no te deja nada para explorar. Lo que pasa es que nosotros todavía crecimos con este consejo que nos decía la abuela, ¿no? De lee el libro que sea, algo bueno te deja. Pero no es cierto, cuando uno lee un libro como Mi lucha de Hitler, está convencido de que no es cierto, ¿no? Ese libro no me va a dejar algo bueno en mi vida, ¿no? Y como ese, muchísimos libros más, o sea, hay libros que realmente sí atrofian el cerebro de la gente, ¿no? Y peor que la televisión. Sí, entonces son dañinos, ¿no? Vale la pena no acercarse, ¿no? Y sin embargo, bueno, en México siempre ha sido como muy extremo. O tenemos una literatura que es muy facilona, muy de lectura en el baño, que lo podemos leer en 5 minutos y ya se acabó. Y que un libro a la vez. Sí, y no te va a transmitir nada, no te va a dejar reflexionando, cuestionándote, pensando, no, ya se cumplió la historia y se cerró el libro. Y sin embargo también tenemos el otro extremo, que es este creador, este artista que es acartonado, sobrio, donde para que sea bueno es porque no lo vas a entender nada. Sí, claro. ¿No? Si no lo entiendo, seguro es buenísimo el hombre, y el hombre elevadísimo, diciendo una poesía totalmente acartonada, horrible, y que no nos va a transmitir. Y tú con cara de what, ¿no? Sí. ¿Qué quiso decir? Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, hay que transitar por un punto medio, donde seamos capaces de contarle, si queremos una historia hasta divertida, amena, fresca al lector, pero también dándole algo, que pueda él reflexionar y sobre todo cuestionarse sobre su vida, sobre su tiempo, sobre sus circunstancias, sobre su gobierno, sobre los problemas que tiene en torno a él. Yo creo que eso es muy rico, ¿no? Quien es capaz de descifrar un libro, es capaz de descifrar su mundo cotidiano, claro, y todo su contexto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se está viviendo esto? ¿Por qué estamos llegando a esta situación? Bueno, eso yo ya lo traigo porque estoy acostumbrado a esta lectura que me está obligando constantemente a reflexionar en torno a. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que eso es interesantísimo y dentro del contenido de tu libro lo manejan espléndidamente en esto de si las cosas son tan sencillas, o sea, si te dan una lectura que no puedes tú meterle como un poco de tu creatividad, de tu imaginación, pues, o sea, finalmente no te ayuda después a responder ante una circunstancia, ¿no? O sea, quisieras que te dieran el manual de resolver el problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bien interesante y por eso te decía, en mí sí hubo un cambio de chip en ese sentido de que sí hay literatura light, ¿no? O sea,
Y decíamos un poco que hace unas semanas estaban hablando aquí del tema de infidelidad y que decían que hay ahora ya refrescos light, comida light, todo es light, incluido el matrimonio. Ya dije, ahora ya lecturas light. Sí. Cada vez me preocupa más esta cultura de lo light, ¿no? en nuestro país. Pero yo creo que eso es algo muy, muy interesante porque incluso Sandro Cohen, hay una parte dentro de tu libro en el que menciona que no son obras que desafíen al lector, que lo hagan pensar. O sea, ya no significa un desafío, ¿no? Había algunas lecturas que de repente, cuando estás, por ejemplo, en una novela, tienes que regresar a veces, ¿no? O sea, es así como de, ay, no, pues está interesante, pero este personaje ¿de dónde era? Y te regresas y entonces tu cerebro como que carbura más, ¿no? Porque si nada más te dan así como todo masticado ya listo para que lo proceses ya sin nada, sin ningún esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad es que uno a veces como lector, a uno le gusta ese tipo de literatura porque implica un reto, implica el reto contigo mismo, de que eres capaz de construir el libro junto con el autor, claro, y tener tu propia versión de hechos o tu propia lectura. Yo de esta lectura entiendo esto porque esta es mi circunstancia y yo entendí que este personaje, su función dentro de toda la estructura era este papel, ¿no? Entonces eso es muy rico porque te está retando en cada página, ¿no? Y bueno, la circunstancia contraria es la de estos libros, como tú dices, donde todo está digerido, sí, no hay que pensar nada. Juan se casa con Chucho, ¿no? Y van a ser felices para siempre. Y por ejemplo, por aquí dice Villoro, pues no es cierto, nadie es feliz para siempre. Sí, está, ¿no? Me encanta, sí. Eso no pasa en la realidad, ¿no? Sí pasa en la literatura infantil, que ahí es muy interesante porque se manejan otros códigos. Claro. Pero cuando quieres llegar con un autor, con un lector adulto, donde le estás entregando una lectura para que la cuestione, la critique, la rompa, la destruya, pero sobre todo la analice y la comparta contigo, eso es muy rico. Y bueno, ahí tenemos a Sandro Cohen con esta propuesta que él publica finalmente las primeras obras de Ricardo Chávez Castañeda, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou y de Eloy Urroz y Jorge Volpi. Entonces sabe muy bien lo que están proponiendo. Después también está Celso Santa Juliana, que está metido en este mismo ajo. Y bueno, un poquito crítico. Bastante crítico. Desafortunadamente a los que critican, y bueno, esa es una cuestión circunstancial, a las que critican son mujeres. Entonces por ahí Elena Poniatowska las defiende, ¿no? Así como, bueno, ¿y por qué siempre están criticando a las mujeres, no? En esto nada más hay literatura buena y literatura mala, no hay literatura femenina, no hay literatura masculina, no. Entonces son posturas muy interesantes, muy ricas. Yo creo que eso vale mucho, aporta mucho para el diálogo y para el intercambio y para la comunicación, este tipo de materiales donde se están contrapunteando los puntos de vista. Sí, sin duda, Raúl. ¿Te parece bien que vayamos a un breve corte y ahorita que regresemos nos sigues contando este maravilloso libro? Claro. Amigos, estamos con Raúl Godínez desde el corazón de las palabras. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera,
y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Raúl Godínez de su libro Desde el corazón de las palabras. Raúl, pues ha sido bastante enriquecedor todos estos minutos que nos has contado acerca de la historia bueno, no es difícil hablar de historia por historia porque bueno, ya con 26 escritores y de esa talla pues es algo complicado, pero nos dejas explorar, como bien dices, abrir unas puertas, abrir unas ventanas, empezar a explorar y como te decía, mientras más lees te das cuenta que te hace mucho más falta algo por leer, ¿no? O sea, realmente lees, puedes pasártela leyendo y la opción es incalculable de opciones de lectura, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos ayuda mucho tu libro porque te da un esquema de la gente que debes conocer, bueno, que faltarán otros y eso tendrás que hacer otros libros también, pero ahorita en esta dinámica nos pones 26 historias que ya nos dejas presente que existen 26 seres humanos, ¿no? O que existieron 26 seres humanos que tienen algo que aportaron a la literatura de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos hablas un poquito? Decíamos hace unos minutos que tú eres editor, eres escritor, eres periodista, pero también eres promotor cultural. Y yo te preguntaría, en un país en donde la cultura y la lectura es algo que estamos como en pañales, o sea, de hecho hablábamos hace ratito fuera del aire de la raquítica las raquíticas encuestas acerca de cuántas personas, estadísticas más bien, de cuántas personas leían, ¿no? Entonces, y bueno, llamen de eso, ¿cuántos libros leías al año? Y decíamos, bueno, entre 1, y bueno, hay algunos que todavía son más estrictos, dicen entre medio y 3 libros al año, ¿no? Y entonces cuando ves estas cifras, pues te quedas pensando, ¿para qué promover la lectura en un país en el que pocos leen? Pero bueno, yo sé que tú me vas a contestar algo bastante inteligente, porque indudablemente, pues si tú no pones acción, ¿no? Como individuo, pues entonces vamos a estar cada vez peor, ¿no? Pero a ver, cuéntanos por favor, ¿para qué promueves la cultura y la lectura en un país en el que parece que está en el último renglón? Pues mira, primero te hablo de estas encuestas que tú mencionas. Es muy triste el nivel de lectura que manejamos los mexicanos. Y si nos comparamos con países, obviamente con otra tradición cultural, por ejemplo, con Alemania, se leen aproximadamente un promedio de 43 libros al año. Wow. Es una locura. Son personas muy cultas que se la pasan leyendo, que tienen diferentes propuestas y bueno, te leen novela, cuento, ensayo. Los ensayos de ellos son maravillosos, teatro. Entonces tienen un conocimiento sólido y eso lo ve reflejado en sus propuestas tecnológicas, en los idiomas que dominan. Desde pequeños están hablando 4 idiomas en la escuela, y bueno, de ahí en adelante lo que es su economía y lo que es su pujanza política. Y en América, bueno, uno de los países que más leen es Argentina y Chile, que tienen un volumen de lectura impresionante también. En ese sentido, nosotros tenemos un nivel de lectura comparable con Haití, Wow. ¿no? Lo cual es muy triste, sin denostar a Haití, porque Sí, también claro. tiene otra circunstancia económica, política, De cultural, acuerdo. histórica, ¿no? Pero para México es muy vergonzoso que en un país de millones de personas un tiraje exitoso es de 2.000 ejemplares. Con que nos lean 2.000 personas de un libro es porque ese libro ya está funcionando bien. Si lo leen 5.000, bueno, ya es ganancia. En un país de millones, donde tenemos muy pocas librerías, donde tenemos muy pocos teatros, donde tenemos muy pocos cines, donde la cultura finalmente se banaliza, al grado de que la cultura se vuelve algo risible, algo denostativo, algo que no interesa, que no vale la pena. Y es muy cómodo, realmente, como gobierno, como propuesta cultural estatal, es muy cómodo, porque finalmente la gente siempre va a estar tranquila, ¿no? Nadie te va a criticar, nadie te va a ensalzar, nadie te va a cuestionar, nadie te va a parar en la calle a decirte, oye, ¿por qué estás haciendo este plan, este proyecto, esta actividad? Oye, estoy entendiendo que aquí hay una desviación de fondos de tantos millones, etcétera. Entonces, con que tú saques un periodicazo y digas, lo que están diciendo aquellos, esto es una cultura populista y no es así, yo tengo toda la verdad absoluta, con eso todos te lo creen.
porque finalmente no estamos acostumbrados a un cuestionamiento serio, profundo, analítico, ¿no? Entonces es muy triste saber que en México no hay propuestas culturales sólidas, y las que hay están muy arrinconadas, muy escondidas. Por ejemplo, te diré que el trabajo cultural serio que están haciendo las editoriales culturales, con una propuesta narrativa sólida, con descubrir nuevos autores, lo están haciendo ellas, las editoriales independientes, lo están haciendo con un tiraje pequeño, con un público cautivo pequeño, pero donde realmente estás encontrando las mejores propuestas narrativas. Las grandes casas editoriales están traduciendo a un autor que se está vendiendo muy bien en Inglaterra y que a lo mejor no va a conectar con nosotros, pero como allá dicen que es importante, bueno, nosotros estamos acostumbrados a leerlo y a pensar que eso es la buena literatura para el mexicano, ¿no? Sí, interesante eso, porque fíjate, o sea, cómo de repente esta cultura, bueno, o más bien esta percepción de la cultura versus lo comercial, lo que vende, pues de repente al país le hace muchísimo daño, ¿no? O sea, porque es como un círculo vicioso, o sea, no promovemos la cultura porque no vende, pero pues no vende porque no la promovemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente eso, no estamos aportando nada. Sí, bueno, yo creo que ahora en el mercado nacional está como la moneda frente al dólar, ¿no? Tenemos un autor traducido por 20 autores, sí. Digo, un autor mexicano producido, nacional, con una obra propositiva, contra 20 traducidos, claro. Mal traducidos, mal editados, mal presentados, con una temática que a lo mejor no nos conecta, ¿no? Entonces eso es muy triste hallarlo en las librerías, porque finalmente es lo que nos están recetando de que este libro vendió muy bien, este es el bestseller que vale la pena que leas y que conozcas, ¿no? Y te lo doy como película en Hollywood, y te lo doy como esta traducción de pasta dura, y te lo doy ahora como casi como stickers también, ¿no? Entonces es muy triste, porque siempre en la narrativa mexicana ha habido propuestas muy sólidas que la gente no llega a conocer. Entonces yo creo que la labor de quien hace esta labor de difusión cultural es esa, tocar el hombro del lector, del televidente, del radioescucha, de quien va al cine, de quien va al teatro, y decirle, ojo, aquí hay algo que vale la pena, que lo conozcas, que lo veas, que te acerques, que te inquiete, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque te está hablando de tu entorno, de tu tiempo, de aquello que te está haciendo sentir. Y entonces en ese sentido es abrir puertas, es tocar puertas, es abrir ventanas, es mostrarle a ese lector a alguien que le puede interesar y que le puede cambiar la vida en una de esas, ¿no? Y ahí es muy rico, sí, se disfruta. Y como que a veces también es más fácil ser parte del problema que de la solución, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando los escucho a ustedes, o cuando a gente que ha estado viniendo al programa acerca de las iniciativas que tienen para promover la lectura, digo, bueno, igual y hay muchas cosas que no se están haciendo, pero hay muchas otras y mucha gente que sí está entusiasmada con aportar su granito de arena, y entonces eso ya es así como, me hacen respirar un poco más, porque entonces no estamos tampoco tan extraviados, porque pues finalmente, si no está funcionando el sistema cultural en nuestro país desde un punto de vista tal vez de gobierno, no sé, de otro tipo de instituciones, pues entonces hay que hacerlo desde nosotros, ¿no? Y yo creo que algo que también me alienta muchísimo es esto de leer a tus escritores entrevistados y que digan, nosotros aprendimos en casa. Como que bueno, ok, igual y ya si empezamos también a explorar un poquito como en casa, ya ahí vamos más o menos, pero cómo es importante volverte más parte de la solución que ser uno más del problema, ¿no? Fíjate que cuando los lees te das cuenta, primero, de que son muy tercos. Y eso es algo sumamente valioso. En aquello que les gustó, que les inspiró, que los motivó, y sobre lo que se apasionaron y decidieron que esa iba a ser su forma de vida, que en este caso es la escritura, sobre eso se fueron. Sí. Y es gente muy valiosa, muy terca, que algunos de ellos sufrieron una pobreza enorme, y que sin embargo estaban con un proyecto de vida muy sólido, diciendo, bueno, a lo mejor este libro no funcionó, pero el siguiente, y el siguiente, cada vez van afinando sus propuestas, haciendo libros más propositivos, más sólidos, más enriquecedores, y que bueno, al final de sus vidas eran autores sumamente reconocidos en México, en América Latina y en Europa, ¿no? Entonces, autores muy sólidos, muy sólidos, desde Juan García Ponce hasta Jorge Volpi, son una gama de escritores muy valiosa, ¿no? Pasando por Heraclio Cepeda, Vilma Fuentes, Heraclio Cepeda, Juan Villoro, Óscar de la Borbolla, Sandro Cohen, autores muy valiosos, que vale la pena conocerlos y acercarse a ellos. Totalmente de acuerdo.
Raúl, nos quedan solo unos minutitos, pero no me gustaría, y justamente en este tema de la promoción de la cultura, no me gustaría que te fueras sin hablarnos un poco acerca de Gustavo Sáenz, ¿no? Te decía que era una de las entrevistas que me parecieron más fascinantes porque se contagiaba su entusiasmo por la promoción de la cultura de nuestro país, y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Él hablaba de utilizar la imaginación, la creatividad en la forma en como promueven los libros. Y bueno, me acabas de compartir hace un momento que bueno, ya tiene unas semanas que falleció. Gracias. Pero sin duda sí es de las pocas personas que promueven la cultura y ya no está, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que la responsabilidad para los que nos quedamos es justamente seguir con ese entusiasmo que él contagiaba fácilmente. Sí, él comentaba algo bien interesante, que decía que el promotor cultural no es un cargo dentro de una empresa, es casi un cargo honorario que uno se inventa, que uno tiene que ser difusor, tiene que ser repercutor, tiene que ser innovador, tiene que ser propositivo en cuanto a esto mismo, de ser tercos, de decir, esta pintora, esta música, este teatrero valen la pena, y entonces los vamos a difundir. ¿Y dónde los vamos a difundir? Bueno, en las principales revistas. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no tenemos presupuesto? Pues vamos a inventar intercambios, vamos a inventar propuestas, vamos a buscar una forma de acercarlos a diferentes instancias y medios. Por ejemplo, él mencionaba en esta entrevista que decía, bueno, en alguna ocasión lo que hicieron unos jóvenes fue que en una obra de teatro me invitaron, yo era el invitado, iba a salir en la obra de teatro, pero me dijeron, ya lo conocen tanto que mejor nos esperamos, lo vamos a meter a usted en un armario, y al final va a salir y va a comentar sobre qué piensa de esta escena que está basada en una de sus obras principales, en este caso era Agasapo. Y bueno, dice que fue algo ensordecedor cuando él sale y le aplauden porque está el autor metido en el armario, platicando precisamente de esa escena de Agasapo, y él compartiendo de los jóvenes, de este mundo sensorial que ellos manejan de manera muy grata, muy explosiva, muy animada. Y que lo sabía retratar de manera excelente. Él siempre está comentando, hay que buscar espacio en los kioscos de venta de periódicos, en los autobuses, en las librerías, en las fachadas, en los pizarrones, buscarlo en todos lados. Él es de las primeras innovaciones que mandaba hacer portadas de libros sobre playeras o sobre gorras, etcétera, irlo presentando. Él fue el creador de este concepto del mural efímero, que nosotros dentro de nuestra cultura tradicional mexicana, un mural es algo que está ahí durante muchísimos años, sí, claro. ¿no? Y él crea un mural efímero que nada más va a estar un día. Y el que lo quiera ir a ver, tiene que llegar en ese momento y de tal a tal hora. No, ya te lo perdiste. Si no, ya te lo perdiste, nunca lo vas a volver a ver. Entonces, ese tipo de propuestas, él era muy bueno para poderlas desarrollar, o lo que él llamaba un minuto cultural en la televisión, ¿no? O en el radio. Y entonces con ese minuto cultural creaba miles de cosas, pero le solucionaba... En un minuto, bueno. Sí, y le solucionaba una cuestión técnica al productor, al anunciante, al camarógrafo, porque en algún momento tenían un minuto perdido y entonces lo volvían a meter. Y entonces había un momento donde ya no nos daba el puente musical y metían ese minuto, etc. Entonces ese minuto perduraba a lo largo del día o a lo largo de la semana, y bueno, era de un impacto tremendo, ¿no? Entonces todas esas cosas nos invita Gustavo Sáenz, que sí desafortunadamente acaba de fallecer hace un par de semanas. Sí, bueno, pues nos deja ahí un compromiso importante para los que nos quedamos, y sin duda un gran ejemplo. Pero Raúl, se nos está acabando ahora sí el tiempo, pero por favor invita al auditorio de Desde los Libros a la presentación de tu libro, Desde el Corazón de las Palabras. Bueno, pues yo les comento, vamos a hacer la presentación de este libro, es el próximo jueves 27 de agosto a las 19 horas. Esto va a ser en la librería El Sótano, en la sucursal que está exactamente en el centro de Coyoacán. Los presentadores va a ser Roberto Fernández Iglesias y Emiliano Pérez Cruz, que son justamente dos de los escritores aquí entrevistados, con unas entrevistas muy gratas por parte de ellos. Y bueno, pues hacemos la atenta invitación de que ojalá que nos gusten acompañar por allá. Pues perfecto, y pues simplemente ya resta agradecerte. Realmente ha sido un deleite tenerte aquí, Raúl Godínez. Nos regalaste una opción de conocer 26 escritores a través de las páginas de tu libro, invitarlos a que lo lean. De verdad es un libro que te abre muchas puertas, muchas interrogantes,
y muchos libros pendientes por leer. Sí. Entonces, bueno, yo ya por lo pronto ya escogí unos cuantos ahí de los que mencionas, que sin duda los tengo que empezar a leer. Y pues muchísimas gracias Raúl, un deleite platicar contigo. Ya lo adelantaba, yo estaba segura de que iba a ser una entrevista que me iba a dejar muy contenta por este tema de cómo nos dejas ver la parte humana. Si nos dejas ver la parte humana de estos escritores, la parte sensible, pues entonces tú no podías ser la excepción, ¿no? Tenías que ser igual de sensible. Muchísimas gracias, Raúl. Maru, gracias a ti, gracias a este programa tan bello y gracias, es un honor estar por aquí con ustedes. Perfecto, pues hasta la próxima, ¿eh? No te nos vas a escapar. Claro que sí. Gracias. Muy bien, amigos, y pues es hora de irnos. Nos vemos la próxima semana en Desde los Libros. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Sí, estaba en el programa anterior. O sea, son 2 horas de nuestra film. Oh, está súper bien. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA esta tarde de lunes. Me estoy acostumbrando al nuevo escenario, por eso no entro a tiempo, pero ya estamos aquí y pues déjenme contarles cuál es la noticia que tenemos. Pues lamentablemente la noticia que cimbró al país, la noticia que nos tiene a toda, como dice Jorge Castañeda, la comentocracia, hablando en todo momento de esta situación, pues es la fuga de el mayor delincuente, tal vez no solamente de México, sino del mundo, ¿no? El Chapo Guzmán. Esta fuga nos habla de la terrible corrupción, nos habla de por una parte corrupción y por otra parte una gran ineficiencia, una gran ineficacia, una